Aleluya. Se tiene que hacer. Muy bien. Hombres, nos vamos a Saltillo. Bien, estamos estudiando el Evangelio de Juan y empezamos a ver que Juan lo presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y empezamos a ver algunas características de la naturaleza del Señor. Pero de repente el Evangelio de Juan, ahí en el primer capítulo, hace un paréntesis muy bonito, donde empieza a hablar de un personaje que es primo hermano de Jesucristo y se llama Juan el Bautista. No lo quise compartir la vez pasada para terminar con los atributos de Jesús, y vamos hoy a ver la vida y el ministerio de Juan el Bautista. ¿Cuál era su misión? ¿Qué propósito tenía Juan el Bautista? ¿Por qué fue enviado al mundo? Y vaya conmigo, por favor. Estamos en San Juan capítulo 1, versículo 6. Juan 1, 6. Dice la palabra: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Saque su Biblia ahí en su teléfono, por favor. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8, Juan 1:8. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nos brincamos hasta el versículo 19, Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Versículo 20. Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Versículo 22. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres un profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permanece sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a ver las características de el hombre que dice la Biblia que es el más grande que hubo de todos los que fueron del Antiguo Testamento. Más grande que Elías, más grande que Moisés, más grande que David. Dice que este hombre, Juan el Bautista, todos los nacidos de mujer, fue el más grande. Vamos a analizar por qué. ¿Qué lo hizo grande?
¿Por qué era tan importante Juan el Bautista? Termina el Antiguo Testamento y cuando empieza el Nuevo Testamento transcurren 400 años. 400 años donde nadie habló de Dios, nadie le dijo a la gente arrepiéntanse, nadie proclamó buenas nuevas, nadie anunció el reino, nadie habló de nada. 400 años de silencio. La Biblia muestra que para que una tierra dé fruto, la tierra tiene que ser preparada, la tierra tiene que ser regada para que esté lista cuando la semilla es sembrada. Imagínate 400 años de sequía. 400 años de sequía. Si con 7 años que hubo en Egipto, el mundo se estaba muriendo de hambre. 400 años. Este era el panorama cuando Juan el Bautista aparece predicando: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Porque esta era la profecía que había en Isaías, que iba a venir alguien proclamando y preparando el camino del Señor. Juan empieza a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente salía al desierto. Israel había hecho de la ley de Dios una religión. Israel creía en Dios, pero también creía en otros dioses. Muchos de los judíos ni siquiera profesaban su religión. La gente que asistía al templo lo hacía por tradición, no lo hacía por convicción. Sus ritos ya eran, pues como lo estoy diciendo, ya eran ritos nada más. Así estaba el mundo religioso, la fe de los judíos cuando llega Juan el Bautista. Imagínate tú y yo que a veces por alguna necesidad dejamos 2 domingos de venir a la iglesia. Por alguna razón, porque hubo un problema, una enfermedad, a la semana siguiente tuviste que salir. Con 2 domingos que no te congregues, ¿cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos? Imagínate 400 años, estos estaban más fríos que un témpano, ¿verdad? Estaban terrible. Juan, entonces, era como un asadón que iba a preparar la tierra para la venida del Señor. Juan el Bautista vino 6 meses antes que Jesucristo. Su madre quedó embarazada también milagrosamente 6 meses antes de que Jesucristo, de que María fuera también embarazada por obra del Espíritu Santo. Su ministerio era preparar el camino para la venida del Señor. Vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas 1:5. Hubo en los días del rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban como irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos aparte ya eran de edad avanzada. Entonces, si usted se da cuenta, ponme el comentario por favor si lo tienes. Juan venía de una familia piadosa, era de la descendencia de los sacerdotes. Sus padres era gente muy tomada de Dios, pero eran mayores, ya eran ancianos. Y aparte su mamá era estéril. En el versículo 13 seguimos leyendo Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo, se le aparece el ángel a Zacarías. Acuérdese usted que nada más el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y se le aparece el ángel y le dice: Zacarías, le dijo, no le saques
¿Qué le dijo a Zacarías? No temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Yo creo que Zacarías ya ni se acordaba. Yo creo que él estuvo orando cuando él tenía como unos 30 y tantos años, y seguía orando a los 40 y seguía orando a los 50, pero ya después de los 60 ya no oraba por un hijo. Pero Dios le dijo: tu oración ha sido escuchada y tu mujer va a quedar embarazada y le pondrás por nombre Juan. Juan es el único nombre en el griego y en el hebreo que no tiene significado. Juan es Juan. Era el nombre más común, era el nombre más popular. Era como de aquí llamarte Pedro. Pues también en México hay muchos Juanes, ¿verdad? Como llamarte Prajeres, ¿verdad? Bululan. O sea, era un nombre común y corriente. Ahora, ¿por qué a un hombre tan grande como era el Bautista, por qué ponerle un nombre común? ¿Por qué no le pusieron, por ejemplo, Gerardo? Digo, o Enrique. ¿Por qué ponerle? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues así es Dios. Mire, ahora, ¿por qué? Ahí surge otra pregunta aquí. ¿Por qué, si es llamado el más grande que en el Antiguo Testamento, por qué se le llama, si Juan el Bautista no hizo ningún milagro? No hizo ningún milagro de sanidad, no hizo ningún milagro de multiplicar comida, no hizo nada extraordinario como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, como Moisés, como Elías, que hizo descender fuego del cielo, como Moisés que hizo que saliera agua de la roca. Y, o sea, ellos no. Juan el Bautista no hizo nada de esto. ¿Y por qué es llamado el más grande en el Antiguo Testamento que todos los que nacieron de mujer? Anote esto, por favor. Porque la grandeza de un hombre consiste en proclamar el nombre del Señor. Lo que nos hace grandes a los ojos de Dios es que hablemos y proclamemos el nombre del Señor. Usted lea, Juan el Bautista no hizo milagros, Juan el Bautista no levantó muertos, Juan el Bautista no hizo nada sobrenatural, pero la Biblia lo reconoce como el más grande. ¿Por qué? Porque él proclamó al Señor, porque él preparó el camino del Señor. Y eso es lo que Dios nos llamó a la iglesia, a declarar, a proclamar y a levantar el nombre del Señor. No me creí que usted se iba a alegrar. Dios nos llamó a dar testimonio de Cristo. Seguimos leyendo, versículo 14, Lucas 1:14. Y tendrás gozo y alegría, le dice el ángel, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni beberá sidra, y será lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. Juan fue consagrado desde el vientre de su madre, fue apartado para Dios. Los nazareos, el ser nazareo era algo que no se cortaban el pelo, no tomaban vino, no estaban cerca de un muerto, o sea, no iban a un funeral. Ellos eran apartados, la gente identificaba a los nazareos porque tenían voto, ellos eran gente muy santa. Así era Juan el Bautista. Juan el Bautista no comía carne, comía chapulines, se alimentaba de miel de abeja. En su vida probó vino. Él fue apartado para Dios, y dice que desde antes de nacer, desde el vientre de su madre, él iba a ser lleno del Espíritu Santo. A nosotros Dios nos sacó del lodo, nos sacó de una vida
de pecado, pero Juan el Bautista no. Juan el Bautista fue consagrado para Dios desde el vientre de su madre. Wow. Versículo 16, Lucas 1:16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Para qué nació Juan? ¿Para qué fue lleno el Espíritu Santo desde el vientre? ¿Para qué? Para que muchos israelitas ¿qué? Se convirtieran a su Dios. ¿Para qué Dios apartó a Juan el Bautista y lo consagró desde el vientre de su madre? Para que muchos israelitas se convirtieran al Señor. ¿Para qué Dios te alcanzó a ti? ¿Para qué Dios me alcanzó a mí? Para que seamos una puerta por la que mucha gente se convierta al Señor. Amén. Para eso Dios nos apartó, para eso Dios nos consagró. Ese es nuestro propósito, esa es la misión que tenemos. Yo le he dicho al Padre: Señor, con el último aliento de mi boca, yo voy a proclamar tu nombre y voy a anunciar tu nombre a las naciones. Para eso Dios nos trajo aquí. No nomás a los pastores, también a ti y a mí. Porque en Cristo somos reyes y sacerdotes. Seguimos leyendo versículo 17. ¿Cuál fue la misión que el Señor nos dio a nosotros? Id y haced discípulos. Es lo mismo. Un discípulo es alguien apartado para Dios. Versículo 17. Él irá delante de él con el espíritu y con el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y el de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo como bien dispuesto. Juan tenía el espíritu de Elías. El espíritu de Elías, ¿por qué dice que tenía el espíritu de Elías? ¿Qué había en el espíritu de Elías? El espíritu de Elías fue que él fue y confrontó a Acab y a Jezabel, y aún lo amenazan de muerte, pero él los confrontó. Él les dijo que estaban mal, que estaban llevando al pueblo a adorar Baales, que Israel era un pueblo consagrado para Dios. Entonces él tuvo valentía. Elías tenía un espíritu de valentía y él hizo que el corazón de los hijos se volvieran hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista confrontó a Herodes y le dijo que se estaba metiendo con una sobrina de él que estaba en pecado, y por esa causa Herodes lo encierra y le corta la cabeza. Pero él no tenía temor. Él confrontó a Herodes, no le dio por su lado. Él le denunció el pecado a Herodes y le dijo: estás mal, estás teniendo relaciones con una sobrina tuya y estás en pecado delante de Dios. El Espíritu dice: vendrá Juan. Juan denunció el pecado. Juan les decían los policías, los soldados: nosotros ¿qué tenemos que hacer? Les decía Juan el Bautista: ustedes deben de conformarse con su salario, no deben de robarle a la gente, no deben de abusar de su poder. Los cobradores de impuestos, ustedes no deben de cobrar más de lo justo, deben de ser honrados. Y él confrontaba. Al pecado le llamaba pecado, a lo negro le decía negro y a lo blanco le llamaba blanco. Por eso dice que él iba a venir con el espíritu de Elías. Juan, dice la Biblia, que vino a preparar el camino al Señor. Seguimos leyendo, pero ahora vámonos al Evangelio de Juan 1:19. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Versículo 20. Juan el Bautista confesó y no negó
sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? No, no soy. ¿Eres tú el profeta? Tampoco. Entonces le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista le pusieron una oportunidad de oro. Los sacerdotes, los escribas, la gente importante de Israel, como él empezó a mover masas, todo Israel empezó a salir detrás del Bautista, y la gente se bautizaba y la gente se arrepentía de sus pecados. Era un hombre que empezó a arrastrar a multitudes. Los sacerdotes se preocupan y le dicen: ¿quién eres? ¿Eres tú el Cristo? ¿Y qué dijo? No soy el Cristo. Yo no soy. Contrario, por ejemplo, a lo que este hombre, Nazón, de la luz del mundo, que él y su padre y su abuelo se presentan delante de la gente como el Verbo encarnado, y toda la iglesia, que son millones, los de la luz del mundo, dicen que él es Dios, porque él dice que él es Dios. Hay líderes religiosos que permiten que la gente les bese las manos y permiten que la gente se les hinque, porque ellos dicen que ellos son Dios aquí en la tierra. Y a la gente, a nosotros, a los humanos, Dios puso eternidad en nosotros y estamos diseñados para mirar algo y depender de algo. Y esto es muy sutil, porque el diablo le dijo a Adán y a Eva: será semejante a Dios. Y el hombre ha querido ser Dios aquí en la tierra. Entonces muchos líderes religiosos le dicen a la gente que ellos son, y la gente pone sus ojos en ellos. Pero eso es terrible. Eso es una blasfemia. Eso te agrada a tu ego. Eso hace que tú te beneficies. Pero el propósito de Dios en la vida de un siervo de él, de un pastor, de un sacerdote, de un líder religioso, el propósito en nuestras vidas es llevar a la gente a poner sus ojos en nosotros. No somos nada. No somos nada. Dice la Biblia en Apocalipsis, Juan el apóstol, cuando se le presenta el ángel Gabriel, imagínese el ángel Gabriel, es un querubín grandísimo, con alas, lleno de esplendor. Dice en Apocalipsis 19, cuando yo lo vi, yo caí postrado a sus pies, y el ángel me dijo: levántate, Juan, no me adores, yo soy consiervo igual que tú. Adora a Cristo, Él es el único digno de ser adorado. Ni los ángeles, el diablo sí. El diablo quiere que la gente ponga sus ojos en Él, y el diablo demanda adoración, la adoración que solamente le pertenece a Dios. Por eso la Biblia dice que el ídolo no es nada, y que no es nada. Pero el problema de los ídolos, dice Corintios, que atrás de los ídolos están los demonios. Y cuando la gente se inclina ante un ídolo, realmente se está inclinando ante los demonios. Lo dice la Biblia. Aunque ahorita ya descaradamente ya hay iglesias satánicas, y ya ya la gente está ahorita con tanta loquera que la gente vive, ya están muchos adorando al diablo descaradamente. Pero la gente en sus 5 sentidos no adora al diablo. Adoramos a Dios. Pero muchos hombres si no se arrepienten, van a vivir cosas terribles, porque ellos no han entendido que no debemos de hacer a la gente dependiente de nosotros, sino de Dios. Juan el Bautista dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy ningún iluminado, yo soy un hombre igual que tú, y yo vengo únicamente a proclamar
la venida del Señor. Soy uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Amén. Cada vez que la gente, ay, pastor, es que usted es muy bueno. Ay, pastor, es que como no. Adiós. Y hay mucha gente que nos falta el respeto, y hay mucha gente que no nos honra. No me interesa. Yo no me voy a presentar como un iluminado. Yo soy un siervo de Dios, que mi trabajo es llevar a la gente a confiar en Dios, no a confiar en nosotros. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ese es el trabajo tuyo. Muchos líderes de célula, muchos líderes de grupo de Señor. Es muy fácil apantallar a la gente, y es muy fácil que la gente te tenga así y que los tengas apantallados. Eso es algo nada más que agrada a tu carne y que te va a destruir. Juan el Bautista dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy. Yo soy una voz que clama en el desierto. Bueno nada más Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Versículo 34. Regresémonos a Lucas 1:34. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto si no conozco varón? Aquí es cuando viene el Espíritu Santo a anunciarle a María que iba a quedar embarazada de un hijo por obra de Dios. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, ¿qué le dijo el ángel? Tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y está en el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Elizabeth, ya Juan el Bautista tenía 6 meses ya en el vientre cuando apenas Cristo fue concebido. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Lucas 1:80. Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Está hablando de Juan el Bautista. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Él estuvo en el desierto, ahí fue su escuela, ahí fue entrenado, ahí aprendió a depender de Dios. Grábate esto, anótalo por favor ahí: los grandes hombres de Dios, y hombre estoy hablando en plural, hombre y mujer. Los grandes hombres de Dios son preparados y entrenados en el desierto. Juan el Bautista estuvo en el desierto hasta el tiempo señalado por Dios. Pablo estuvo años en el desierto. Moisés estuvo en el desierto. Cristo estuvo en el desierto. Dale gracias a Dios por los desiertos de tu vida. No te quejes de los desiertos. No reniegues de los desiertos. El desierto es un buen lugar donde somos quebrantados, donde aprendemos a tener comunión con Dios, a escuchar la voz de Dios, a ser dirigidos por Dios. Es un buen momento. Es la preparación para entrar a la tierra de promesa. ¿Dónde fue entrenado Juan el Bautista? En la escuela de los grandes líderes de Dios, en el desierto. Voltea con el que está hablando de ti y dile: ahora entiendo que Dios te está preparando. Dile. Dile al que está hablando de ti: ahora entiendo que Dios te está preparando para cosas grandes. Dile. Ok. Hubo una generación
Hubo una generación que como aguantó 40 años en el desierto y en lugar de tomar la perspectiva correcta, en lugar de abrazar lo correcto y depender de Dios, estuvieron queja y queja y queja y queja. Y hay mucha gente que no entiende esto, y cuando está pasando por una enfermedad, cuando está pasando por un problema económico, cuando está pasando por un problema en el matrimonio, cuando está pasando, están queja y queja, y por qué, y Dios nos abandona, y Dios no me escucha, y por qué estoy batallando, y por qué, y por qué. Y hay gente en las iglesias, aquí no, pero en otras iglesias, que tienen años de cristianos y no han salido del desierto, y no salen del desierto, y no cambian su vida, porque en lugar de estar abrazando el quebranto, están queja y queja y queja y queja, y enojados con el pastor, y disgustos con la iglesia, y culpando al otro, y es que el líder, y es que esto, y es que el otro, y queja y que eso no te va a llevar a ningún lado. El desierto aplica en tu vida y en mi vida para bien cuando abrazamos el quebranto y cuando nos humillamos y dependemos de Él. No quejándote. La queja en el desierto no te lleva a ningún lado más que estés dando vueltas y vueltas y vueltas. Versículo 23, Juan 1:23. Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La ilustración es de allanar el camino. En la antigüedad, pues no había pavimento, no era como aquí Guasave, que está todo pavimentado, que no hay polvo, que no hay tierra, ¿sí? Que está todo, bueno, en Israel no, en Israel estaba todo, en todas las ciudades no había pavimento. Entonces cuando el rey, en este caso, cuando venía el César o algún enviado de Roma, se iba la cuadrilla de trabajadores y preparaban el camino, así como lo hacían antes en nuestras ciudades, cuando venía el presidente del PRI, cuando venía el gobernador del estado, que nada más arreglaban. ¿Se acuerda usted que nada más la calle por aquí iba a pasar? ¿Cuántos se acuerdan de esto? Era la calle que arreglaban, era la calle que barrían, era la calle que para que donde pasaba el señor gobernador miraba que todo estaba bien. ¿Se acuerdan? Lo mismo pasaba en Israel en aquel tiempo. Entonces la cuadrilla de gente preparaba el camino, lo allanaba para que el carro, las ruedas del carro del rey no estuvieran parejitas y se sintiera cómodo. Bueno, era el trabajo, lo mismo que Juan el Bautista iba a hacer. Iba a allanar, iba a preparar el camino, llevó al arrepentimiento al pueblo. El pueblo estaba preparado. Juan el Bautista había preparado el camino para cuando Cristo llegara. Okay. ¿Quién ha sentido que antes de recibir a Cristo en tu corazón ya habías pasado pruebas muy difíciles? Como dijo una discípula que queremos mucho aquí en Guasave, que ya andabas bien aquebrantado. ¿Cuántos sintieron que ya andaban antes de recibir a Cristo? Eso me pasó a mí. Yo creo que nos pasa a la mayoría. ¿Por qué? Eso es lo que hizo Juan el Bautista. O sea, ya estábamos listos. Ya nada más estábamos que nos rascaran tantito, ¿verdad? Ok, es lo que hizo Juan el Bautista. Allanó, preparó el camino para la venida del Señor. Versículo 27. Pasen los de la alabanza, por favor. Versículo 27. Juan 1:27. Este es el que viene después de mí, dijo Juan, el que es antes de mí. ¿El que es qué? ¿Cómo que es antes de él? Si Juan el Bautista era 6 meses mayor que él, ¿por qué Juan el Bautista dice es antes de mí? Si Juan el Bautista era mayor 6 meses de él. Porque Cristo es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Amén. Él era el principio, el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios.
y todo fue creado por Él. O sea, Cristo es antes. Se encarnó en María, pero Cristo creó a María, a José, a David. Es antes que Moisés, es antes que Abraham. Por eso dice Juan el Bautista, pónmelo otra vez, Juan 1:27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual dice Juan, que dice, yo no soy digno de ¿qué? De desatar la correa de su calzado. Los rabinos tenían una frase. Los rabinos decían, los rabinos usaban muchos actos de humillación que después en muchos seminarios los monjes hacían, que la gente llevara agua en baldes que no tenían fondo y haciéndoles que hicieran cosas que era ilógica, pero que lo tenían que hacer como actos de humildad o de obediencia. Bueno, los rabinos en aquel tiempo decían algo. No sé si lo tengas ahí la frase. Ellos decían, jamás te humilles a tal grado de desatarme las correas de mi calzado. Desatarle a alguien las correas de su calzado era algo muy humillante. Y los rabinos decían, jamás te humilles a tal grado que me desates las correas de mi calzado. Juan el Bautista dijo, ese que viene después de mí es tan grande que yo estoy dispuesto a desatarle las correas, pero aún ni ahí me siento digno de desatarle las correas de su calzado. Es hermoso, es admirable. Su nombre es consejero, su nombre es Dios fuerte, su nombre es Padre eterno, su nombre es príncipe de paz. Él es todo en todos y llena mi vida. Juan dijo, es tan grande que ni siquiera yo soy digno de desatarle las correas de su calzado. Termino. 3 principios que aprendemos de la vida de Juan el Bautista. Número 1, no nacimos para ser grandes. Jamás anheles grandeza en tu vida. Jamás lo anheles. Y esto es por causa del ego. Número 2, no significa que Dios no quiere que seas grande. Dios te quiere llevar a donde tú jamás te imaginas, pero tú no lo anheles, porque dice la Biblia que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que esté dispuesto a perderla la ganará. Número 2, necesitamos comprender que lo único que somos en este mundo, aunque seamos líderes de una iglesia de millones de personas, aunque tengamos 10 millones de seguidores en el Twitter y en el Instagram, y aunque salgamos todos los días en el satélite a todos los continentes y nos estén escuchando millones y millones de personas, lo único que somos es una voz que clama en el desierto. Tú y yo lo único que somos es una voz, la voz de aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de ti. Y número 3, todos los cristianos necesitamos conocer a Dios en el desierto. Si tú no has conocido a Dios en el desierto, vas a abortar el plan de Dios. Puedes llegar a desconvertirte, te vas a divorciar, vas a caer en los vicios. Si no has conocido a Dios en el desierto, puedes abortar el plan de Dios en tu vida, porque los grandes hombres de Dios son formados en el desierto. Ponte de pie, por favor.
Levanta tus manos y dale gracias al Señor por lo que Él ha hecho y lo que hará en tu vida. Juan el Bautista dijo: yo soy el amigo del novio. Yo no soy el novio. Yo necesito menguar, Él necesita crecer. El ministerio de Juan el Bautista fue muy corto, como es nuestra vida aquí en la tierra, es muy corta. Pero de lo que se trata es que cada vez haya menos de nosotros y haya más de Él. De lo que se trata es que mientras más arriba lleguemos, más humildes y más quebrantados debemos de estar. De lo que se trata es que estamos en este mundo no para buscar lo nuestro, sino para buscar lo de Él. Estamos en esta vida no para que nos amen, sino para amar. No para que nos den, sino para dar. Para eso venimos. Y nuestra vida es muy corta en este mundo. Y no vale la pena andar enojados, guardando rencor, ni peleados con nadie. Tenemos que hacer la voluntad de aquel que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. La vida de Juan el Bautista nos enseña cómo debe ser nuestra vida, lo que somos y a lo que venimos a este mundo. Gracias, Padre. Señor, hoy abro mi corazón. Perdóname si he estado buscando lo mío. Perdóname si me he estado quejando, si he estado renegando, si he estado volteando hacia otro lado, si he estado envidiando lo que otro tiene. Perdóname, Señor. Perdóname. Hoy abrazo, Señor, el propósito que tú me has dado y decido, en el nombre de Jesús, decido vivir con contentamiento. Me has dado la mejor familia, me has puesto en la mejor iglesia, me has dado los mejores pastores. Estoy en la ciudad donde tú me has sembrado. Estoy listo, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Me declaro esa voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Lo alto será bajado, lo rocoso será allanado, lo áspero será allanado, lo torcido será enderezado, y todo mundo, toda lengua confesará que Jesús y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor
Dios. Tú eres digno. Tú eres digno de honor, digno de adoración. Oh, y cantamos hoy, grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Cantamos hoy, grande nuestro Dios. Todos dirán, Todos dirán, grandes, grandes nuestro Dios. Padre, gracias. Ayúdanos a vivir cada día negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiéndote a ti, Señor. Entendiendo que los tiempos son tuyos, Señor, que la obra es tuya y que nadie de nosotros somos indispensables. Somos únicamente una voz que clama en el desierto. Gracias, porque lo que arde en nuestro corazón es ver familias completas viniendo a tus pies. Lo que arde en nuestro corazón es ver tu reino establecido en cada hogar. Danos la fuerza y danos la sabiduría. Que el espíritu de Elías esté en nosotros, Señor, para confrontar el pecado, para que tú nos uses como un instrumento tuyo para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. No sea que tú vengas y hieras la tierra con maldición. Te damos gracias, Señor, por la gran cosecha que tú estarás entregando en estos últimos tiempos, porque está escrito que tú vienes por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Aquí estoy, Señor. Usa mi vida. Levanta tus manos y dile: usa mi vida, Señor. Úsame. Yo sé que tú me apartaste con un propósito específico, que es declarar tu nombre, anunciar tu nombre, dar testimonio de ti. Úsame, Señor. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Dejamos atrás lo que tiene que estar atrás y nos extendemos a lo que está delante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.